una sola voz, un solo ritmo, un solo sentir, un solo pensamiento. Eso quiere decir unanimidad. Pero lo estamos enfocando, si quiere se sienta mejor, por favor. Pero lo estamos enfocando desde el punto de vista de la alabanza, y estoy usando alabanza como sinónimo también de adoración. Entonces, cuando yo diga alabanza o cuando yo diga adoración, estoy hablando de las dos cosas. Entonces, al ver este salmo, yo miro que después de 149 cánticos espirituales inspirados por el Espíritu Santo, llegamos al clímax de la alabanza. Llegamos precisamente donde Dios desea que estemos. Entonces yo le voy a suplicar su atención y su quietud, y que prestemos atención, porque tal vez no lo manifesté al principio, porque le digo, es bien difícil querer dar instrucciones, porque yo quisiera venir a enseñar solamente, pero no hemos llegado a ese nivel todavía. Todavía pienso en los hermanos allá afuera, que el Señor los bendiga, traerles unos sus carboncitos encendidos ahí para que se caliente. Entonces todavía estoy en eso, pero un día ya no me voy a preocupar de esas cositas. Ya los hermanos van a traer sus propios carbones encendidos para asar carne, así cuando salgamos del culto está la carne lista, tortillas tostadas con queso. Bien, el Salmo 150 dice aleluya. ¿Cómo dice? Aleluya. ¿Y cómo termina diciendo? Aleluya. ¿Cómo comienza diciendo? Aleluya. Aleluya. ¿Y cómo termina diciendo? Aleluya. Aleluya. La palabra aleluya es una palabra transliterada. Transliterar es que no está traducida. Como cuando usted dice púchele. Usted no tradujo la palabra, sino que la transliteró. Está usando la misma. Cuando usted dice troca, usted no está traduciendo la palabra, sino que la está transliterando. A ver, otra palabra que usted translitera. Cora. Otra palabra. Un raite. Otra palabra que usted translitera. Es para que me entienda lo que es la transliteración. Transliteración es agarrar una palabra en su idioma original y darle un sonido en el idioma que uno habla. Entonces, en el caso de la palabra aleluya, es una palabra hebrea que viene de dos, un prefijo por supuesto y un sufijo, o una raíz hebrea que es alel o halel, si la translitera al inglés. Y usted ha visto en algunos salmos que dice alabada ja. Esa es una abreviación del nombre Jehová. Entonces, aleluya literalmente quiere decir alabad a Jehová, alabad al Señor. Ahora dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento, alabadle por sus hechos poderosos. Algunos hechos poderosos de Dios: la creación, magnífico, belleza. Ver el mar embravecido y tiene que parar. Que la gente construya en the wetlands es problema de ellos. Que la gente rellene donde pasa el río y pongan casas es problema de ellos, ¿verdad? Porque hay que dar lugar. Cuando el río crece tiene que tener su espacio.
Pero los hechos poderosos de Dios nos habla de su creación. Pero también los hechos poderosos de Dios nos habla de que usted y yo, dice la Escritura en el Salmo 139, que fuimos maravillosamente hechos. Dice el salmista que hemos sido hechos maravillosamente, y dice él, y mi alma lo sabe muy bien. ¿Se atreve usted a decir maravillosamente he sido hecho? Y mi alma lo sabe muy bien. La ciencia, se requiere más fe para ser ateo que para creer en Dios. Porque la ciencia va descubriendo dentro del ser humano, por ejemplo, el ADN. El ADN dice que si imprimieran el ADN, una sola persona llenaría el Grand Canyon con el printout, con las hojas que se imprimirían de su información de una sola persona. Son enciclopedias las que usted y yo llevamos en el ADN. Diga pues, diga, aleluya. Lo voy a decir otra vez. Usted y yo llevamos enciclopedias en el ADN. Hoy los científicos pueden hasta predecir si alguna persona va a padecer algún tipo de enfermedad en el futuro, estudiando el ADN. Hay ciertos lugares donde la gente es pequeñita de estatura, pero tienen una vida prolongada. Viven de 115 a 120 años, que no es el promedio en el mundo en general, pero en esos lugares. Entonces van y les toman una muestra de ADN y estudian sus ancestros para descubrir el secreto de la longevidad. Van al Amazonas y estudian hasta el desecho humano de un nativo del Amazonas, porque están sorprendidos los científicos de todos los antibióticos que ellos, porque todavía están aislados, tienen dentro de su cuerpo. Usted, si ha leído un poquito de historia, sabe que cuando el hombre blanco llegó, que así le dicen, ¿verdad? Cuando el hombre blanco llegó a las Américas, en esta parte los europeos, y en California y de México para abajo los españoles. Entonces, ya me trabé otra vez por esa cosa. Entonces dice que ellos trajeron enfermedades que les acortó la vida a los nativos de este lugar. No sé si me puede ayudar con su teléfono, hermanita. Entonces ahora dice, alabadle según la excelencia de su grandeza. O sea, nos está diciendo que alabemos a Dios por lo que Él ha hecho. Pero también nos está diciendo que alabemos al Señor por lo que Él es. Ese es el mío. Por lo que Él es. Usted alabe al Señor. El enemigo está enojado, decían los hermanos. Versículo 3. Aquí viene lo bueno. Por eso desocupamos acá. ¿Cómo dice? Alabadle. Se hubiera llevado la trompeta, hermana, ahí, hombre. Alabadle con sonido
de trompeta, alabarle con arpa y lira, alabarle con pandero y esa es la palabra majol, de mejolá, que lo vimos la semana pasada. Es una danza que hay que aprenderla. Es bíblico aprender. David se inventó pasos. Los que han estudiado la danza de David dicen que hay 7 tipos de danza. Entonces hay una que es bien sencilla. Yo tengo la hoja por ahí, pero no la traje hoy porque no iba a hablar de eso. Pero hay una danza que usted la puede hacer fácilmente, que es solamente esto. ¿Verdad que sí lo puede hacer? Hay otra que usted la cantaba si ya tiene sus añitos en el evangelio, que es la palabra carar, que quiere decir dar vueltas como un remolino. Ahí sí, solo el hermano Elmer Alexander puede, o podía, hace 10 años. Hace 10 años vino un clima como este, y hace 10 años tenemos un culto aquí bien precioso. Dice, alabarle con instrumentos de cuerda y flauta, alabarle con címbalos sonoros, alabarle con címbalos resonantes. Todo lo que respira, alabe al Señor. Ahora, literalmente, cuando dice todo lo que respira, lo que está diciendo es todo lo que tiene aliento de vida. Eso quiere decir literalmente. Alabe al Señor. Bien, entremos aquí en materia. El objetivo de los salmos. Estamos concluyendo el libro de los salmos. Gloria a Dios. El Salmo 150 es el último de los salmos que se conocen como los salmos aleluya, salmos de alabanza. Pero también es el último salmo del Salterio o libro de los salmos, y el propósito del Salmo 150 es concluir, es la conclusión, como que después de 149 salmos, ahora llegamos a la conclusión. Es decir, la conclusión, cuando uno tiene un proyecto, cuando uno llega a la conclusión, cuando le están arreglando la cocina a la hermana y llegan a la conclusión, ¡ah, qué rico siente! Pero cuando le están demoliendo todo, no se siente rico. Cuando están trabajando, a mí no me gusta el trabajo de remodelación cuando lo están haciendo, porque qué desorden. Pero me gusta la conclusión. Ah, usted solo le gusta el desorden. Como no dijo amén. Cuando están haciendo un trabajo de remodelación, mire, yo voy caminando, blanco los zapatos de abajo. No me gusta, pero me gusta la conclusión. Entonces ahorita llegamos a la conclusión. Dice que el final del negocio es mejor que el comienzo. Cuando usted llega y hace el último pago de su carro o de su casa, ¿cómo se siente? Pero cuando usted está firmando ahí el contrato para 30 años y tiene 40 años de edad, Señor, ayúdame, dice, a llegar a los... Y el día de su cumpleaños, ¿verdad? Cuando cumple 70, llega y hace su último pago. Pero que sea antes. Desde el Salmo 1, y eran varios salmistas, no era solo uno,
Los salmistas apuntaban a este momento. ¿Aló? O sea, cuando empezó el salmista del Salmo 1 a escribir, y cuando después vinieron los encargados de formar el canon, de juntar todos los salmos, su propósito era llegar precisamente a este momento, al Salmo 150. Entonces, desde el Salmo 1, los salmistas apuntaban a este momento. Ellos querían conducir a la asamblea. Aquí nosotros somos una asamblea, somos una congregación. Y entonces el propósito era llevar a la asamblea a este nivel de alabanza, a este nivel de adoración. ¿Cuál es el nivel de alabanza y adoración? ¿Qué título le puso el pastor Ángel Quiñones? O sea, el propósito desde el Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 23, Salmo 119 es que llegue un momento que los congregantes, que los que están en la asamblea, nos hallamos, y por eso es asamblea, de ensamblar, que nos hayamos ensamblado, de tal manera que alcanzamos unanimidad, no unidad, unanimidad. Ya todos sentimos igual, aleluya. Ya todos pensamos igual. Todos cantamos cuando hay que cantar. Todos danzamos cuando hay que saltar, danzar. El Salmo 101, perdón, es el Salmo 1, Salmo 1, nos muestra que hay un camino. ¿Aló? En el Salmo 1 se abre la puerta y se nos muestra que hay un camino, que hay un estilo de vida que conduce, que lleva a una vida de adoración en espíritu y en verdad. Me acordé de un pensamiento que alguien escribió, que se titula "Nos estamos yendo". Me imagino que algunos de ustedes ya lo escucharon. Si no, búsquelo. Así se titula, "Nos estamos yendo". Y habla de la generación que se está muriendo. Todos nos estamos muriendo, por supuesto. Cada vez que cumplimos un año es un año menos. Pero ya los que le apuntamos al 70, no es para asustarlo, no es para que redivamos el tiempo, porque la Biblia dice que los años del hombre son 70. David se murió a los 69. Salomón por ahí se murió. Hombres llenos del Espíritu Santo, hombres llenos de sabiduría. Y dice que en los más robustos, 80. Bueno, usted honró a su papá, honró a su mamá, se vitamina bien, hace ejercicio por lo menos 3 veces por semana, apúntele a los 80. Entonces, 80 menos 48, ¿qué tiene? ¿Cuánto? Todavía le queda algo. Entonces le estoy diciendo esto porque ¿cómo queremos llegar al final de la carrera?
Y el propósito de Dios es que nosotros terminemos siendo adoradores en espíritu y en verdad. Salmo 1, versículos 1 y 2. Dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores. Está hablando de un estilo de vida. Pero para lograr ese estilo de vida, dice que dice, sino que en la ley del Señor. Cuando se escribió este salmo, solo existían unos poquitos libros. Hoy usted y yo tenemos 66 libros. Tenemos más para meditar. En la ley, podríamos decir, en la palabra del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Dice ahí obediencia versus adoración. Siempre en base al Salmo 1 y 2. Deleitarnos en la ley del Señor o en su palabra y meditar en ella de día y de noche nos lleva a la obediencia. Vamos ahí despacito. Preguntaba un predicador. Estamos en el trajín del día, nos levantamos y vamos para arriba y para abajo. Se agarra su cafecito o su cafezote o su café con leche. Y tal vez era lo último que había en la jarrilla. Usted lo pone sobre la mesa, dándole tiempo a que se asiente. Bueno, cuando usted y yo vamos a dormir, ese es el momento en que se asientan los pensamientos. ¿Verdad? ¿O no? Ese es el momento. El celular es de saber dónde lo dejó, pero no se lo llevó a la cama. Entonces, ese es el momento en que usted se acuesta. Dice: bienaventurado el varón que medite en la ley del Señor de día y de noche. Bueno, se asentaron esos pensamientos, ahí está meditando y meditando. Eso lo va a conducir a usted, eso me va a conducir a mí a la obediencia. Solo una hermana hizo así y uno dijo amén. El Señor le dijo a través de Samuel a Saúl que el Señor se deleita más en la obediencia que en los sacrificios. Sin embargo, la obediencia no es el propósito de la palabra de Dios. Sí, la Biblia dice que seamos hijos obedientes, pero esa no es la meta final. Gloria a Dios por los hijos obedientes, gloria a Dios por los cristianos obedientes. Pero ese es solo un estrado hacia la meta. Lo que Dios busca, lo que Dios anhela es llevarnos a una vida de adoración. Dice el predicador en Eclesiastés: cuando oigas que tu siervo o que alguien habla mal de ti, tranquilo, tranquilo, no te alebrestes, no te enojes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú también dices: has hablado de la gente. Bendita Biblia que para todo tiene. Cuando oigas que alguien está hablando de ti, no te enojes, porque tú también has hablado de la gente.
Bueno, mencioné eso porque ¿cómo será entonces que lleguemos a ese nivel de adoradores? Ya no hijos obedientes, sino que nos elevamos. Ahora somos adoradores, porque les recuerdo que eso fue lo que Jesús vino a buscar. Adoradores. Sigamos, porque tenemos que desarrollar el culto todavía con cántico, con danzas, con panderos, con trompetas. El propósito de nuestra redención. ¿Para qué nos redimió? ¿Por qué vino el Señor Jesús? ¿Por qué dio su vida? ¿Por qué vino a morar entre nosotros, entre los hombres? ¿Por qué fue latigado? ¿Por qué le pusieron una corona de espinas? ¿Por qué sufrió? Ese fue el precio de nuestra redención, de nuestra salvación. Entonces el Salmo 1 nos instruye respecto a cómo hallar verdadero propósito en la vida. No estoy hablando de mi propósito ni de su propósito. No estoy hablando de una vida con propósito. El Salmo 1 nos está enseñando cómo hallar propósito real, genuino en la vida. Cuando usted llegue a los 55 años, 56, 60 años de edad, yo ando ahí por ese vecindario, le cuento. Está bien bonito, lo hace a uno reflexionar. Cuando usted llegue a esa cuadra que yo estoy recorriendo, usted se va a lamentar de cosas que hizo, de decisiones que tomó, de abrazos que no dio, de te quiero, de I love you que no expresó, de nietos que no disfrutó, de hijos que no disfrutó por estar trabajando horas extras o por estar trabajando en la casa del vecino o por haber trabajado demasiado y no haber ido camping. Entonces el Salmo 1 nos muestra que hay una vida con un propósito genuino, con un propósito verdadero, un estilo de vida que vale la pena vivir. No conteste. Pero, por ejemplo, le pregunto a una hermana, ¿su estilo de vida es el que usted anhela para sus hijas? Caballero, ¿su estilo de vida es el que usted anhela para sus hijos? Y en la mayoría de casos la respuesta es no. Anhelo algo mejor para ellos. A menos que sea Superman y Superwoman, que está viviendo pero al máximo. Entonces, el Salmo 150, porque estamos de introducción y ahora en la conclusión. El Salmo 150 es la manifestación de ese propósito. El Salmo 150 nos muestra por qué el Señor nos redimió. Y yo puse entre paréntesis creados. Pero creados hay un montón de gente que fue creada que no sirve al Señor. Y el propósito de nuestra redención es precisamente alabar, adorar al Señor. Ay, qué difícil estar en la iglesia todos los días haciendo culto. No, la Biblia dice: siervos, obedeced a vuestros amos. Especialmente dice a los que son creyentes, porque ellos se benefician de vuestro trabajo. Hacedlo, dice, como quien sirve a Dios y no a los hombres. Esa es alabanza, esa es adoración.
unanimidad en la adoración. El Salmo 150 representa la unanimidad alabántica que debe existir entre el cielo y la tierra. Yo aquí empecé a ver en mi mente, pensé en una persona, pero solo caricatura sabe dibujar. Yo empecé a ver en mi mente, présteme ese velo por favor, o el blanco, o algo que se menee. Yo empecé a ver en mi mente algo así, mire, como una tira que va hacia el cielo, pero también viene con notas musicales. Thank you. Para que usted más o menos, en mi mente lo estoy viendo, usted no puede ver lo que estoy viendo en mi mente, ¿verdad? Pero algo que sube. Y como allá arriba también están alabando, entonces hay una unanimidad entre el cielo y la tierra, que es el clímax de la adoración en espíritu y verdad. Cuando usted y yo logramos hacer esa conexión entre el cielo y la tierra. Ahora ya vamos llegando al Salmo 150. Pero ya les di casi todo el mensaje porque era una reflexión. En cuanto al Salmo 150, tenemos nosotros que entender la estructura no solamente del Salmo 150, sino de todos los salmos. Esos libros se conocen como libros poéticos, de poesía. Entonces es un salmo de poesía hebrea. Cuando usted mira la letra A arriba y la letra A abajo, esos son inclusios, nos están hablando de lo mismo. La letra B nos habla de lo mismo también. En el inciso A, refiriéndose al versículo 1, nos habla de alabanza en su santuario y su majestuoso firmamento. Al final, versículo 6, todo lo que respira, alabe al Señor. Esas son como las pastas del libro. Luego, versículos 2, parece que no lo anoté, y el 2, razón para alabar sus hechos poderosos y su inmensa grandeza. Versículos 3, 4 y 5 nos dicen, yo puse ahí cómo, pero es cuándo y cómo, o cómo y cuándo alabarle. En Daniel capítulo 3 dice que Nabucodonosor hizo una estatua y él dio instrucciones, dio un mandato y él dijo específicamente, cuando escuchen el sonido de la música, se van a postrar ante la estatua que yo hice. Obviamente ese modelo de alabanza es el que a Dios le corresponde. Eso es lo que Dios busca. Entonces el hombre agárralo, porque para que la mentira funcione, para que un billete falso pueda pasar como que es genuino, tiene que ser bien parecido. Entonces lo que el adversario hace, que el Señor lo reprenda, es que agarra el modelo divino, el modelo correcto, y lo tergiversa. En este caso, Nabucodonosor había hecho una estatua en lugar de Dios. Pero el modelo que él tomó, y usted lo puede leer en los libros de crónicas cuando se manifiesta la alabanza, habían músicos, habían cantores. Me parece que es el Salmo 67, 68 donde habla de los que van danzando y de los músicos y los cantores.
Pero entonces, versículos 3 al 5, no solamente es cómo alabarlo, sino cuándo alabarlo. Pero cuando vemos todo lo que se dice, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, hay una intensidad en la alabanza. Yo pienso que a veces, lamentablemente, los estadios tienen mayor intensidad que una iglesia. Porque en el estadio la gente sabe que no hay repetición. Uno en la casa no está, voy a comer un pedazo de pizza porque dice, ay, si pasa algo va a haber, miro la repetición. Pero la gente que pagó la entrada por ir al estadio, ahí está, hasta con binoculares, no los ha visto. Están pendientes de la acción para que valga la pena la entrada. Oí una anécdota de un niño que vivía en la ciudad de Post Valley, algo parecido, donde nunca había llegado el circo. ¿Ha visto usted el circo aquí Parece que sí vino una vez, ¿verdad? Cuando usted era niña. Ahora que me acuerdo, parece que sí vino una vez. Pero, ¿ha ido usted alguna vez a algún circo? Se ha ido, mire. ¿Y usted? Mire, él ha ido y el más grande no ha ido. Pero dice que los versículos 3, 4 y 5 nos muestran que al Señor se le alaba con gran intensidad. Entonces, le voy a mencionar la anécdota para que entienda lo que es intensidad. Había un niño así en el country, del campo, donde jamás había llegado un circo. Y resulta que de repente llegó el circo. Y era de esos niños que tienen que hacer sus oficios antes de poder salir. Entonces le dijo, papi, tú sabes que nunca he ido al circo. Permíteme ir al circo, el sábado va a haber una función. Y el papá le dijo, hijo, si te apresuras a hacer tus quehaceres, your chores, puedes ir. ¿Y cuánto vale la entrada? $1. No fue ayer, por supuesto, que ayer estaba más cara. Y el papá le dio al niño su $1. El niño muy emocionado llegó el día sábado, hizo sus quehaceres y a las 3 de la tarde estaba en el boulevard de Post Valley. Iban pasando unos camiones con unos tigres, con monkeys, y usted se imagina el parade, el desfile de todos los animales del circo. Y por último iba un payaso malabarista, así igualito como le hago yo. Y el niño jamás había visto eso, estaba emocionado. Entonces cuando pasa el payaso, ya no miraba nada atrás, le dio $1 al payaso y se fue a su casa. Se perdió el circo, se perdió la función del circo. Y así le pasa a mucho creyente. Llegaron tantito al parqueo, llegaron, se sentaron en la iglesia, pero estuvieron en Facebook, estuvieron en Telegram, estuvieron Snapchatting, y llegaron, ahí estuvieron, vieron el desfile, pero no lograron entrar, no supieron cómo entrar.
Entonces este salmo nos lleva al clímax y nos está diciendo: no te vayas a quedar viendo el desfile. Asegúrate de que entres. Es como mucha gente que no va a entrar a la patria celestial hasta después de que los arreglen. Usted sabe que el arrebatamiento es un premio, es un galardón. La salvación es un regalo, pero el arrebatamiento no. Que a última hora me voy. No, a última hora se queda a lavar sus ropas y se va a perder la fiesta de 7 años. Este sería el desarrollo de ese culto intenso, glorioso. El culto empieza diciendo aleluya, como que dijera el director del coro: hermanos, hermanas, o ladies and gents, hoy hemos venido para alabar al Señor. Como que dijera el director de canto: hermanos y hermanas, hoy hemos venido a alabar al Señor. Así que no se enoje, haga favor de apagar su celular. Así que tranquilo, tranquilo, díganle al que está allá a la par suya, aunque sea su esposo o quien sea: don't talk to me, no me hables. Ahora estamos entrando al culto. Aleluya. Por lo menos yo entendí el libro de los Salmos. Qué triste fuera, ¿verdad?, que yo no llegue a la intensidad después de más de 150 mensajes. El objeto, perdónenme por esa palabra, el objeto o el centro o el enfoque dice: alabad. Salmo 1, Salmo 150, versículo 1. Dice: alabad, alabad a Dios. Alabad a Dios. Dice la escritura que el Señor no comparte su gloria con nadie. Si usted va a aplaudir, no es para el director del canto. No, el aplauso es para el Señor. No venimos para quedar bien con el pastor. No venimos para salir bien en la transmisión, que el internet nos falla, no nos hace el favor. No, dice entonces el objeto. Hemos alcanzado tal madurez después de todo este recorrido que ahora entendemos que el objeto, que el centro de nuestra alabanza y de nuestra adoración es Dios. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Luego dice: alabad a Dios en su santuario. Usted puede alabar a Dios cuando se está bañando. Espero que lo haga. Ahí está usted: aunque otros canten para otros dioses hechos de metal de mare, ¿verdad? Cuando está haciendo algún trabajo, está lavando platos. Cuando la trompeta suene en aquel día final. Y ahí lavando más rápido los platos. Lástima que no lava ropa a mano. Si no, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto ni más. Qué cinturita la que tuviera. Dígale a su esposo que le compre una pila o que le haga un lavadero. Entonces, se puede alabar a Dios en todo lugar,
Pero hay un lugar que está dedicado precisamente para el culto a Dios. Los instrumentos que hay acá, las sillas que están acá, todo lo que usamos acá está dedicado al culto a Dios. Entonces hay un lugar donde se reúnen los santos para alabar a Dios. Ahora, ¿por qué? Versículo 2. Por sus hechos, por sus obras poderosas, porque Él es grande. Ahora, ¿cómo? Ahí dice. ¿Cómo dice? Con trompeta empieza diciendo, ¿verdad? Ahí está diciendo cómo hacerlo. Por eso le digo que difícil ha de ser apoyar. Hay hermanos que no permiten instrumentos en la iglesia, puro a capela. ¿Qué harán con esta escritura? Hay hermanos que permiten instrumentos, pero son alérgicos a la danza. Hay hermanos que son alérgicos a todo. Ahora, ¿quién debe de alabar al Señor? Todo lo que respira, todo lo que tiene vida. Usted y yo tenemos vida, y el salmo termina diciendo: aleluya. Ahora vamos a practicar el salmo. Por favor, esté de pie. La conclusión dice: nuestros padres adoraron en este monte, hablando el Señor con la samaritana. Y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Esa hora es ahora. Entonces, mira, aquí hicimos espacio. Aquí hicimos espacio. Aquí hicimos espacio. Son las 8:12. Todavía no hemos ministrado la ofrenda. El culto apenas está comenzando. Si usted entendió el estudio de los salmos, usted entendió que Dios lo salvó, que el Señor Jesucristo derramó su sangre, dio su vida para que usted y yo en su santuario le alabemos con panderos, con trompetas, con címbalos, con cuerdas, con danza.